Estados Unidos necesita recuperar el control en Níger. Y uno pensaría, bueno, es por los recursos, porque Níger tiene un gran potencial, tiene mucho que poder seguir saqueando, ¿verdad? Pero no necesariamente, porque tanto Francia como Estados Unidos quieren como tal intervenir para reinstaurar un régimen pro-occidental en Níger. Y uno dirá, bueno, es el robo. No. Tras todos los golpes de Estado anticoloniales que se han realizado, uno de los lugares que más necesitan es Níger, que produce uranio, todo el uranio necesario para la energía nuclear, sí, pero que también alberga bases estratégicas estadounidenses de aviones no tripulados, o sea, los famosos drones, y también aviones que pueden pilotearse. Pero tanto Estados Unidos como Francia han comenzado toda esta intervención extranjera para tratar de reinstalar este régimen prooccidental en Níger. Lo vimos incluso con Francia precisamente realizando un vuelo de uno de sus aviones A300, en los cuales lo hizo cuando, como tal, todos los vuelos, todo el espacio aéreo de Níger ha sido cancelado, ha sido cerrado, precisamente tras este golpe de Estado y con la intervención o posible intención de intervención de los países occidentales. Níger en general es un importante productor de oro, de uranio, este último necesario para la energía nuclear europea, pero principalmente para mantener activas las casi 60 plantas nucleares que tiene tan solo Francia. Este país cuenta con importantes reservas de petróleo también, a las que las empresas extranjeras han querido acceder durante mucho tiempo. Pero el hecho de que tenga estas grandes bases de drones estadounidenses es lo que lo hace mucho más atractiva y también peligrosa. Estas amenazas occidentales se producen después de los golpes de Estado protagonizados por militares nacionalistas y anticolonialistas de los vecinos Burkina Faso y Mali, cuyos gobiernos han advertido de que una intervención se consideraría un acto de guerra y podría incluso desencadenar un conflicto regional, sobre todo cuando vemos a un país como Nigeria y varios otros de ese tipo levantándose contra Níger, contra Burkina Faso, contra Mali. ¿Por qué? Porque necesitan seguir recibiendo recursos de Estados Unidos. Migajas, por así decirlo. África Occidental en su conjunto es rica en recursos naturales. También es muy estratégica para Estados Unidos y para Francia, porque casi toda África Occidental fue precisamente colonizada por Francia y es un aliado muy cercano de Estados Unidos. Pero Francia tiene una historia en África. Cometió brutales atrocidades en la región que al día de hoy no son olvidadas por los ciudadanos. Francia mantiene políticas neocoloniales, controlando de hecho las economías de África Occidental al obligarlas a utilizar el famoso franco CFA de lo que es el comercio en África como una moneda nacional. ¿Por qué? Porque no permite que una moneda local haga que estas economías de cualquiera de los países de África emerjan, salgan, se quiten ese candado que les pone como tal Francia a su alrededor. Este franco es una moneda colonial, nacida de la necesidad de Francia de fomentar la integración económica entre las colonias bajo su administración, bajo su poder, y al mismo tiempo controlar así sus recursos, sus estructuras económicas y sobre todo sus sistemas políticos. El que controla el dinero, lo controla todo. Y Francia por eso tenía el control en estas naciones. París dicta las políticas monetarias e incluso posee gran parte de las reservas de divisas de numerosas naciones de África Occidental, entre ellas precisamente Níger, Burkina Faso y Mali, quienes dicen: ya no podemos seguirte pagándolo todo, ya no podemos seguir manteniéndote. Lo que logramos obtener, que a duras penas alcanza para mantener a una persona, no una familia, una persona,
Es absurdo. Mientras sus ciudadanos gozan de la buena vida, gozan de buena comida, de acceso a buena comida, a agua. ¿Y el resto? ¿Y los ciudadanos de África que no tienen absolutamente nada? No importa. ¿Por qué? Porque para Francia los que importan son ellos. Quienes deben de tener lo mejor son ellos. Y mientras tanto, los ciudadanos de Níger, de Burkina Faso, de Mali, de Guinea, de Chad, de Sudán, todos han dicho, basta. Ya no podemos seguirlos manteniendo y por eso realizan estos golpes de Estado. Este franco, de hecho, es una barrera para la industrialización y la transformación estructural de estos países, sobre todo porque es un dispositivo neocolonial que sigue destruyendo cualquier perspectiva de desarrollo económico que tengan estas naciones. El intentar buscar hacer negocios, por ejemplo, con Rusia, con las monedas locales, en este caso el rublo o la moneda de Níger, por ejemplo, no pueden hacerlo, porque nada se mueve a menos que Francia dé permiso. Y por eso dicen, basta, necesitamos empezar como tal a salir adelante y a buscar nuestros propios recursos y beneficios para nuestro pueblo. Estados Unidos, el detalle de esta nación es que necesita seguir controlándolo todo. Si bien Francia prácticamente ya fue expulsada de estas regiones, Estados Unidos necesita recuperar el control. ¿Por qué? Porque tiene una de sus mayores y más importantes bases de aviones no tripulados precisamente en Níger. Él pensó y le importó muy poco que países como Burkina Faso o Mali realizaran sus golpes de Estado, da igual. Pero en Níger es donde se encuentra la base aérea 201, cuya construcción costó cerca de 110 millones de dólares. 110 millones de dólares que se acaban de ir a la basura. Y aparte, su mantenimiento cuesta aproximadamente entre 20 y 30 millones más al año. Cada año desde que se construyó. Estamos hablando de que en Níger se inyecta esta cantidad de recursos económicos al año y el país sigue siendo uno de los más pobres del mundo. ¿Cómo es eso posible? Bueno, también Níger es geoestratégicamente importante para la estrategia del Pentágono en África. ¿Por qué? Porque está situado en medio del Sahel, que es una región precisamente con mucha actividad militar estadounidense y francesa en su conjunto, donde miles de tropas están precisamente estacionadas regularmente y Washington utiliza sus bases de aviones no tripulados en Níger, en el corazón de Sahel, para tratar de ejercer su dominio militar en África septentrional y también en lo que es la occidental, en coordinación con las fuerzas que el Mando de África estadounidense o la AFRICOM tienen desplegadas por todo el continente, le dan un mayor control y poder a lo que es Estados Unidos en esta región, y sobre todo hablando de que están inyectando armamento, municiones y recursos a estas zonas, pero son recursos militares. Los ciudadanos no ven ni un solo dólar de esto que se está inyectando en esta región. Si Washington pierde a este aliado, a Mohamed Bazoum, quien era el presidente de Níger, este nuevo gobierno que es militar nacionalista podría incluso cerrar estas bases militares extranjeras y echar a la calle a los cerca de 1,000 soldados, que se conocen entre 1,000 y 1,500 soldados estadounidenses que se encontrarían en este país. La relación de subordinación histórica de Níger con las potencias occidentales no ha aportado prosperidad real al pueblo nigerino, todo lo contrario. El país sí es un gran productor de oro, pero más del 40% de los nigerinos viven en la pobreza extrema, hasta donde se conoce, puede ser más. También es uno de los mayores productores mundiales de uranio y no tienen luz. La mayor cantidad de la población no tiene luz y de hecho Nigeria, tras este golpe de estado, les cerró
prácticamente les apagó la luz a los ciudadanos de Níger porque les entrega o les exportaba alrededor del 80% de la energía eléctrica del país. Entonces de nada sirve que sean uno de los mayores productores mundiales de uranio cuando no tienen ni una sola planta de energía nuclear. Si pudieran ser como Francia, que tiene casi 60, su país estaría muy bien, pero no tienen nada. Los dejaron literalmente sin nada. Y ya ni hablar de su petróleo porque también era saqueado por estos países. Hay una empresa de inteligencia de mercado quien advirtió de que este golpe en Níger podría poner en peligro los planes del país africano de convertirse en un importante productor y exportador de petróleo. De hecho, describió a Níger como un aliado clave de Occidente y socio en materia de seguridad y también uno de los mayores productores de uranio del mundo, pero se cree que este país podría perderlo absolutamente todo si rompe su alianza con Occidente. A ver, estamos hablando que durante muchos años, décadas, siglos, han sido gobernados, han sido controlados por África, por Estados Unidos, y durante todo este tiempo nunca han tenido nada. Bien lo dijo el mandatario de Burkina Faso, ellos nunca tuvieron nada, a pesar de que África es un continente lleno de riquezas, de productos naturales, pero no tienen nada y ya están acostumbrados a no tener nada. De hecho, la Unión Europea eliminó el apoyo que recibía Burkina Faso, que recibía Mali y también el de Níger para lo que son las comunidades más marginadas. Con eso esperan que los ciudadanos brinquen y digan no es posible, que ya no estamos recibiendo ayuda, y es, a ver, nos vamos a amarrar un poco, pero podemos salir adelante si lo intentamos. Y tienen razón. Los estuve leyendo en los comentarios y muchísimas gracias a todos aquellos que se comunicaron con nosotros en el tema del grupo Wagner cuando anunciaban o se presume que podrían entrar a Níger para ayudarlos. Y es real, no conocemos el alcance de lo que pueda hacer este nuevo gobierno en Níger, porque finalmente están entrando y como todo es un proceso. De realizarse este cambio, de quitar prácticamente ya quitaron a Bazoum del poder, pero de eliminar ya completamente toda la molestia que es Estados Unidos y la Unión Europea, podrían como tal, como nación, empezar a realizar proyectos en beneficio de los ciudadanos, inversiones por parte de otras naciones, como lo puede hacer China, como lo puede hacer Rusia, la India, cualquier país interesado. Incluso se presume la existencia de posibles contratos con Arabia Saudita, lo que es Oriente Medio, quiere invertir precisamente con los recursos y con los países de lo que es África. ¿Por qué? Porque tienen para invertir. Si viene Francia, si viene Estados Unidos únicamente a saquearles, a quitarles todo y los deja sin nada, pueden intentarlo. Es un pequeño cambio y va a costar tiempo, sí. No es algo que va a cambiar de la noche a la mañana. Hay muchos que dicen, no hay garantías de que este nuevo cambio de poder lo haga. No lo sabemos. Ni siquiera llevan un año al cargo. Acaba de pasar hace menos de 20 días todo este asunto del golpe de Estado. Vamos poco a poco. Primero hay que encontrar a los culpables, tratar de recuperar algo de lo que se robaron y a partir de ello empezar a trabajar para mejorar el país. Es un cambio, es una transformación, es un proyecto nuevo y no va a ser algo de la noche a la mañana, porque llevan saqueando a África durante años. Durante años no han tenido nada y quizás los primeros 2 años, los primeros 3, las cosas se pongan feas, se pongan difíciles. ¿Por qué? Porque lo primero que hace Estados Unidos y la Unión Europea es sancionar. ¿Cómo? Económicamente. Les quitan apoyos, le quitan recursos, ya no nadie puede hacer negocios con ellos. Bueno, hay países que pueden y que lo van a intentar. Solo falta precisamente que no se unan la Corte Penal Internacional, la ONU, las otras organizaciones a intentar
apagar lo que se está encendiendo en África, que es un movimiento finalmente de descolonización. Quieren retirar el poder que tienen sobre ellos estos países de la Unión Europea principalmente para poder salir adelante. Si durante todo este tiempo, y hay que ponerlo en una perspectiva un poco más amplia, pero si durante todo este tiempo que estuvieron a cargo de los países de África, porque literal tendrían que haber estado a cargo, a pesar de que incluso el mandatario francés Emmanuel Macron se burló del ex presidente de Burkina Faso, que se rió de él. Incluso el mandatario se salió de la conferencia que estaba dando Macron porque se estaba burlando del presidente. Y él decía, yo soy presidente de Francia, yo no tengo que resolver los problemas en África, ni que en África no tengan dinero, ni que no tengan absolutamente nada, ese no es mi problema, yo soy presidente de Francia. Y es, a ver, tú pusiste tu colonia aquí, y si querías meter las garras en nuestro país, mínimo pudiste habernos ayudado en algo, en proyectos, en infraestructura, en algo, pero no han hecho nada. Nos dejaron sin nada. Entonces, las cosas podrían empezar a cambiar, y es por eso que Estados Unidos también quiere recuperar Níger, porque es un país que está estratégicamente bien colocado para poder tener un control del resto de las naciones, y sobre todo por estas bases que tienen drones, que tienen aviones, que pueden utilizarse para otro tipo de eventos en el dado caso de que se registren. Y no se sabe si Níger va a regresar el armamento que tiene Estados Unidos en este país, porque lo de menos es de que corran a los militares, que en primer lugar no deberían de tener ningún motivo para estar en el país, sobre todo porque no tenían ningún conflicto militar. Así que esperemos a ver lo que va a hacer el nuevo gobierno de Níger, si les va a regresar estos drones a Estados Unidos, o simple y sencillamente va a decir, bueno, si tú ya nos saqueaste durante décadas, quede menos que nos quedemos con un par de drones. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.